español está en esa mayoría porque son políticas procíclicas que no estimulan la economía, que agudizan la recesión. Las disminuciones del gasto público en esta situación, desde nuestro punto de vista, y creemos que es un punto de vista mayoritario entre los economistas, es recesivo, es contraproducente, agudiza la recesión e incluso incrementa el déficit público y, desde luego, es enormemente negativo para la prima de riesgo de este país. Un problema que tenemos los ciudadanos de a pie con toda esta crisis es que, aunque ya nos hemos familiarizado con la prima de riesgo y tal, los economistas siguen utilizando, y los políticos también, cuando hablan del asunto, un lenguaje que cuesta descifrar. Tiene uno que estar muy atento. Usted decía ahora es procíclico, hablamos de reformas estructurales, y a veces es más fácil llamar a las cosas por un nombre que todos entendamos. Cuando usted dice que es procíclico, que podemos todavía ir a peor, aumentar el déficit, póngame un ejemplo, explíquemelo. Bueno, pues si lo que tenemos es precisamente una crisis de caída de la demanda efectiva, una disminución del gasto público agudiza la caída de la demanda efectiva, que está en las causas, claramente en las causas, en la base de esta crisis. Por tanto, si estamos en un ciclo bajista, en un ciclo de caída de la demanda efectiva, lo estamos viendo, está cayendo el consumo, están cayendo las inversiones. Si el Estado reduce también su gasto, reduce también sus inversiones, agudiza la crisis. Por eso decimos que en un ciclo bajista el Gobierno está haciendo una política procíclica, es decir, una política bajista, cuando lo que debería hacer es justamente una política anticíclica, es decir, una política que compensara la caída de la demanda efectiva aumentando la demanda pública. Por poner ejemplos, igual, ahora decía el presidente que ahora no están estudiando lo de poner más peajes, pero lo suyo, en vez de poner peajes, sería poner dinero para construir o arreglar más carreteras. Esto sería algo. Lo digo por poner un ejemplo. Bueno, de alguna forma, efectivamente, se están produciendo recortes en infraestructuras públicas que además contribuyen a los equilibrios territoriales y agudizan problemas de distribución en el país. En esta crisis hay ganadores y hay perdedores. Y no estamos ante economistas incompetentes que estén aconsejando mal a los gobiernos. Lo que pasa es que hay claramente una utilización de la crisis como coartada para cambiar el modelo de convivencia social europeo, es decir, para cambiar el estado del bienestar. Hay que tener en cuenta que el estado del bienestar, que es el modelo de convivencia social que surge de la Segunda Guerra Mundial en Europa y que se convierte en la gran propuesta de Europa al mundo y a los europeos, es un estado distributivo. Distribuye rentas, hace transferencia de rentas entre los sectores menos favorecidos y los sectores más favorecidos. Y ese cambio del modelo productivo, del modelo de convivencia social, obviamente produce ganadores y perdedores. Y en nuestra opinión está produciendo perdedores en la convivencia social entre las capas más desfavorecidas, está aumentando las desigualdades sociales en el país. Y, naturalmente, qué mejor coartada en situación de crisis para, con un alto nivel de paro, intentar destruir o disminuir la influencia de los sindicatos. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero un poco lo que está usted diciendo es que esta crisis se agrava de adrede. Pues estoy diciendo que esta crisis incluso es una crisis deliberada. Efectivamente, lo estoy diciendo. Uy, pero eso es una acusación muy grave. Pues es una acusación muy grave. Y si estamos hablando, y si al modelo de convivencia social le llamamos estado del bienestar, estamos ante un golpe de Estado, un golpe contra el estado del bienestar. Esto es así de claro. Le voy a poner un ejemplo que va usted a entender muy bien. El salario o el sueldo o los ingresos que tenemos cualquiera de nosotros le podríamos llamar Producto Interior Bruto personal. Si nosotros pedimos un crédito, lo primero que hace el banco es decirnos cuáles son sus ingresos mensuales o anuales. Es decir, esto ahora, porque antes te daban el crédito. Bien, no, digo ahora, naturalmente. Y nosotros les podríamos decir, pues nuestros ingresos son, por ejemplo, de 2.000 euros al mes, o podríamos decir nuestro Producto Interior Bruto es de 2.000 euros al mes. Pero si nosotros decimos que nuestros ingresos son de 1.000 euros al mes, es decir, que nuestro Producto Interior Bruto es de 1.000 euros al mes, es decir, menor, los bancos nos van a dar crédito
pero nos van a dar crédito a un tipo de interés mucho más alto, porque considerarán que somos personas de mayor riesgo. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Y esto no es lo que le pasa a España, a Italia, cuando va a los mercados? Y es por esto por lo que nos dicen que tenemos que modificar nuestra economía, cambiar las estructuras, ser más productivos. Claro, y eso, como no podemos devaluar el euro, pues pasa por rebajar los salarios, entre otras cosas. Claro, pero es que esta es una cuestión enormemente grave y que se debe entender. Como no tenemos una moneda propia y no podemos devaluar, entonces lo que se está proponiendo realmente es algo terrible, que no se explica adecuadamente. Es lo que se llama devaluación interna. ¿Y qué proponen ustedes? ¿Qué alternativa? Pero primero, ¿qué significa devaluación interna? Significa que como no podemos devaluar la moneda para aumentar nuestra competitividad, lo que hacemos es bajamos las prestaciones sociales, bajamos los salarios y efectivamente eso aumenta la competitividad, pero aumentando de una manera extraordinaria las desigualdades sociales. Cuando se hace una devaluación de la moneda, baja el valor de la moneda que todos los ciudadanos, todas las instituciones y todas las empresas tienen en el bolsillo. Pero cuando se hace una devaluación interna, solamente baja el valor de la moneda de los trabajadores. Una pregunta un poco tonta que se me acaba de ocurrir. ¿Se podría devaluar el euro? Porque estamos todo el rato diciendo es que esta crisis se solucionaría si pudiéramos devaluar moneda. Como no podemos... Pues efectivamente, acabamos de tener un ejemplo, en mi opinión, enormemente negativo. El presidente del Banco Central Europeo ha dicho que va a mantener el tipo de interés en el 1%. Cuando tenemos economías que no están en recesión, como tantas economías de los países miembros están en recesión, que tienen los tipos de interés en el 0%. Esa es la situación de la Reserva Federal de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco de Japón. Claro, mantener el tipo de interés del euro el 1% implica no una devaluación del euro, sino implica una revaluación del euro respecto a otras zonas de igual importancia económica como Europa. Con lo cual, no podemos entender las políticas que se hacen. Es más, lo que sí decimos con toda claridad es que las políticas que están viniendo de las instituciones europeas son políticas que están refutando la realidad. Es decir, incumplen el principio científico, porque la evidencia empírica las refuta. No podemos entender más, puesto que son economistas competentes, que detrás de estas políticas hay un proyecto político, el proyecto de cambiar el estado del bienestar, de cambiar los fundamentos de la redistribución de la renta, de las transferencias entre sectores más favorecidos y menos favorecidos, entre unos países y otros, entre unos sectores productivos y otros. Esa es la política y lo que hay detrás de esta política, que si no se explica por esto, no tiene otra explicación. Nos quedan 40 segundos. ¿Cómo creen ustedes entonces que habría que solucionar esta crisis? Porque si usted ve mala fe en las políticas que se están haciendo, ¿será que hay una solución más fácil? No es un problema de mala fe, es un problema de diferentes opciones. Y hay opciones que, en nuestra opinión, se compadecen con los intereses generales y hay opciones que, en nuestra opinión, se compadecen mejor con intereses poderosos. Es decir, no es un problema de mala fe, es un problema de diferentes opciones. Se nos ha ido el tiempo, pero quería que nos... Propuestas, eurobonos, mutualización del riesgo, Banco Central. ¿Por qué el Banco Central está dando liquidez directamente a los intermediarios financieros y no la está dando directamente a los estados para que su prima de riesgo sea menor? Los diferenciales entre la liquidez que dan a los bancos al 1% y las primas de riesgo, que se sitúan en 400 puntos básicos, son beneficios de los intermediarios financieros. En definitiva, es dinero público que estamos dando a los bancos sin contrapartida ninguna. Y el flujo, sin embargo, sigue, el crédito sigue sin fluir y, por tanto, la economía parada. Jorge Fabra, portavoz de Economistas frente a la crisis. Se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias por estar en la economía. Gracias. Bueno, aquí lo dejamos de momento. Ya saben que volvemos con más de la economía, eso de las 7:30. Ahora continúa la tarde con Elena Ochoa. Hasta luego.